Hola a todas y todos, mi nombre es Gina Norambuena, coordinadora de comunicaciones de la Escuela de Psicología UC. A nombre de nuestra escuela y su dirección, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del ciclo de charlas Reflexiones desde Psicología UC para los nuevos tiempos, iniciativa que busca abordar desde nuestra disciplina distintas problemáticas contingentes como el peso de los estereotipos de género, violencias y convivencias en las escuelas, trabajo en tiempos de transformación, desafíos de la presencialidad para la educación superior, entre otras temáticas que serán abordadas en estos encuentros mensuales. Muchas gracias a todos por su interés en participar y estar esta tarde conectadas y conectados junto a nosotros. La charla de hoy se titula ¿Está Chile preparado para envejecer? Autonomía y dignidad de las personas mayores, dictada por las académicas de nuestra Escuela de Psicología UC, Susana González y Javiera Rosell, a quienes agradecemos desde ya su tiempo y dedicación para participar de esta iniciativa. Antes de comenzar y para organizar mejor la transmisión, queremos comentarles que vamos a tener los micrófonos apagados y también pedirles que las pantallas las mantengan apagadas durante la presentación. Los invitamos a su vez a que vayan dejando sus preguntas en el chat, las cuales se realizarán a las expositoras al finalizar sus presentaciones. Dejamos entonces con ustedes a Susana González, gerontopsiquiatra, docente de nuestra escuela, magíster en psicogerontología de la Universidad Maimónides, Buenos Aires, y jefa del Diplomado de Psicogerontología Educativa y Social que dicta nuestra escuela en conjunto con el programa Adulto Mayor UC. Y a Javiera Rosell, también académica de nuestra escuela, doctora en Psicología UC, investigadora postdoctoral del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado y subdirectora del programa Adulto Mayor UC del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento. Adelante entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Gina, a ti por la presentación y a la Escuela de Psicología por la invitación. Realmente a nosotros nos gusta mucho participar de este ciclo de charlas porque creemos que el tema de vejez y envejecimiento es bien relevante y es particularmente relevante para la formación en psicología y para después el posterior trabajo que se hace desde la psicología, desde la psicogerontología, que se refiere a los aspectos psíquicos del envejecimiento, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar la charla. Como dice Gina, la pregunta que nos va a guiar hoy es si Chile está preparado para envejecer. Y a riesgo de hacer como un spoiler, creo que la respuesta que todos sabemos que es no, ¿cierto? Pero vamos a ver por qué y también vamos a tocar temas relevantes sobre la autonomía y la dignidad de las personas mayores a propósito de que el 15 de junio es el Día Mundial sobre la toma de conciencia del maltrato hacia las personas mayores. Entonces nos interesa mucho también tocar el tema de la autonomía y la dignidad de las personas mayores. Bueno, comenzando con la charla, ¿cierto? Y con el contenido, sabemos que muchos de ustedes van a conocer el concepto de viejismo y acá nos tenemos que adaptar a los distintos niveles de conocimiento, ¿cierto? Que están en las personas que están conectadas hoy. Y por lo tanto, igual vamos a comentarles sobre el viejismo porque creemos que está en directa relación con la autonomía, la vejez, la autonomía y la dignidad en la vejez, ¿cierto? Y el viejismo se compone básicamente de tres aspectos y tiene relación con los estereotipos, prejuicios y por consecuencia la discriminación que se produce hacia las personas mayores. También está la traducción de edadismo, ¿cierto? Que es una de las primeras traducciones que se hizo del término en inglés de ageism, que se refiere a la discriminación y estereotipos por edad, pero en español tenemos la palabra viejismo, que a mí en particular me gusta mucho porque hace referencia específica a las personas mayores. Entonces,
tenemos este componente cognitivo, que son los estereotipos que nosotros asociamos a las personas mayores, o sea, cómo creemos que las personas mayores son. Tenemos el prejuicio, que es el componente afectivo, es decir, ¿qué me pasa con eso a mí? ¿Sí? O sea, puede ser desde ternura hasta un extremo de rechazo, por ejemplo. Y esto se lleva también al comportamiento, ¿cierto? Que viene siendo la discriminación y por eso la problemática de tener el viejismo imperando en nuestra sociedad. Y acá hay algunas de estas ideas viejistas, como le llamamos nosotros, que son un montón, acá hay solo algunas. Las primeras tienen que ver, si se fijan, con esta idea equivocada de que las personas mayores son todas dependientes, considerando que las cifras nos están hablando de un 14% de dependencia funcional de personas mayores, o sea, la mayoría de las personas mayores son independientes. La mayoría de las personas mayores tienen deterioro cognitivo, eso también sabemos que es incorrecto, o tal vez no lo sabemos y por eso estamos acá, pero eso es un estereotipo, ¿cierto? Que todas las personas mayores tienen deterioro cognitivo, que todas tienen demencia, y eso se transforma en un fantasma al llegar a la vejez también. También hay algunas características de personalidad, como por ejemplo que las personas mayores son cascarrabias, son más rígidas, que se aíslan con mayor frecuencia que los más jóvenes o que se deprimen más. Y eso es bien complicado en términos de salud mental, porque si yo pienso desde la rigidez de las personas mayores, no voy a permitir, no voy a dar espacio alguno para el cambio, ¿cierto? O sea que si son cascarrabia, probablemente si vemos la historia de esa persona haya sido cascarrabia durante toda su vida. No hay una particularidad en la vejez en ese sentido. Y esto de normalizar la depresión o normalizar el aislamiento de las personas mayores también implica algo tan grave como diagnósticos equivocados o no diagnósticos que implican no tratar a la persona mayor de manera oportuna y adecuada. Y también hay otros estereotipos, por ejemplo, que las personas mayores no son tan eficientes como las más jóvenes, que no les interesa aprender cosas nuevas. Eso está súper patente en el tema de la tecnología y cómo ahora tenemos que generar instancias de inclusión digital con las personas mayores. Este es muy clásico, el son como niños, el infantilizar a las personas mayores que viven en el pasado, considerando además que estamos hablando de personas que tienen una historia de vida y tienen todo el derecho a contar esa historia de vida o a expresar de la manera en que quieran esa historia de vida. Y también muy relacionado con el ser rígido o el ser cascarrabia, ¿cierto? A esta edad no vamos a cambiar, que es lo que yo les decía. Limitar la posibilidad de cambio de las personas mayores impide que las personas mayores tengan una buena calidad de vida en general, ¿sí? Podemos poner el ejemplo de la depresión, que podemos hacer tratamientos apropiados, adecuados, oportunos, que probablemente tengan un bastante buen pronóstico, mejoren significativamente la calidad de vida de la persona. Entonces ahí tenemos una serie de aspectos que tenemos que ir revisando. Bueno, y tal como decía Javiera, ¿no? El viejismo tiene como consecuencia las conductas discriminatorias, y eso es lo grave de esto. Y en esta diapositiva quisimos destacarles el que el viejismo es tan grave como el racismo y como el sexismo, ¿no? Y sin embargo está bastante más invisibilizado, ¿no? Estos prejuicios que abundan todavía, y eso que hoy en día en nuestra sociedad nos hemos dado cuenta que la vejez no es la de antes, ¿no? Las personas mayores de 60 hoy en día tenemos una mejor salud, tenemos mayor actividad, nos mantenemos vigentes durante mucho más tiempo que antes.
Entonces, claro, todo el mundo es capaz de reconocer que hoy en día la vejez no es la misma de antes. Y sin embargo, de alguna manera, muchos de estos prejuicios están alojados no de manera consciente con mucha frecuencia, sino que de manera inconsciente. Y aunque estén instalados de manera inconsciente, van a promover conductas de discriminación cuando llega el momento de que las personas se vinculan con personas mayores, cuando alguien que está atendiendo, ofreciendo un servicio en alguna parte, tiene que atender a una persona mayor, o desde el punto de vista más macro, ¿no? Y hago referencia al título, ¿estamos preparados en Chile para el envejecimiento? Y hay cosas que podemos ver en lo cotidiano, ¿no? Tenemos aquí en Santiago, por ejemplo, un transporte público que obviamente no es un transporte público que sea inclusivo con las personas mayores. Uno puede desafiar a una persona mayor que use bastón, meterse al metro en la hora pic, en la línea 1, para ser más extremo, digamos. Ni una posibilidad, o sea, absolutamente ni una posibilidad. Entonces, hay un montón de cosas cotidianas instaladas en nuestra sociedad, en la manera como nos vinculamos con la gente mayor, en si los consideramos o no los consideramos, en esto de hablar de inclusión solo cuando pensamos en discapacidad, pero cuando pensamos en personas mayores, no se nos ocurre la palabra inclusión. Y esa es una deuda muy grande que hace que, como dijo Javier al principio, la respuesta de antemano, si estamos preparados, tiene que ver con no, no estamos preparados. Y es cosa de mirar a nuestro alrededor la vida cotidiana. Bueno, y acá en esta diapo quisimos como ilustrar un poquito esto de lo que estamos hablando con algunas imágenes, ¿no? ¿Tienen ustedes ahí algo con lo que seguramente se han encontrado durante el último tiempo más de una vez en los restaurantes, ¿no? Código QR, bueno, no solo en los restaurantes, digamos, en muchas instancias. Código QR para poder acceder al menú del restaurante. Y bueno, pues las personas mayores aquí en Chile, si bien la pandemia ha empujado a la población mayor a acceder, ¿no?, a algunos medios digitales para poder sobrevivir a lo largo de la pandemia, yo me atrevería a decir, no tenemos una estadística, Javi, respecto específicamente al QR, pero yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas mayores no se maneja con escanear un código QR, ¿no? La mayoría. Y ahora en los restaurantes, bueno, ahí está el menú, ¿no? Sobran más palabras, digamos, respecto de esto. Además hay que tener acceso a internet y un montón de cosas que no necesariamente uno contrata. De hecho, aprovechando el Claro, guiño, hay que cuando, bajarse la aplicación para leer el QR. exacto, cuando uno ve las estadísticas, en general, personas mayores que viven solas o con otras personas mayores no contratan internet en la casa, por ejemplo, porque no es su prioridad, es una inversión más, ¿cierto? Entonces, bueno, tiene una serie de limitaciones ahí. Sí, Y en esto el chat también, Javi Andrea Fuentes está poniendo en este momento, a mis papás les ha pasado, es súper discriminatorio. Gracias sí, Andrea por el aporte. sí. Considerando que es una medida sanitaria, como que no se entienda mal, es una medida sanitaria, pero se pudiera implementar de otra manera tal vez, o que la persona que te atiende esté más atenta a mostrarte el menú en alguna tablet o en otro dispositivo, ¿cierto? Bueno, hay formas de poder manejar esto. También pasó con el pase de movilidad, ¿cierto? Vimos de hecho la noticia en medio de la pandemia de esta señora mayor que trataba de entrar al supermercado pero no tenía su pase de movilidad porque no tenía internet para poder descargarlo y no sabía tampoco cómo poder hacerlo. Bueno, la pandemia trajo sus cosas en ese sentido, ¿sí? Eh, pero además, esto viene de harto antes. Incluso Lego sacó en sus cajas, el Lego son estos juguetes que son piezas chicas, y sacan en sus cajas que la edad para jugar Lego es de 4,99 años. Y es increíble porque asumen que la persona de 100 años para adelante es como un niño.
entonces, o que se puede tragar las piezas, en el fondo es una medida de seguridad, pero también homogenizando bastante a las personas mayores. Y tenemos esta nueva teleserie, ¿cierto? Ayer fue el primer capítulo, creo, y tiene que ver con los viejismos que hablábamos en la diapositiva anterior, con esta idea de la imposibilidad de cambio de las personas mayores, y acá lo dice directamente, la ley de Baltasar, viejo para cambiar, ¿sí? O sea, no hay ninguna posibilidad de cambio, además de un mayor como Francisco Reyes, que es un mayor joven, no sé qué edad tendrá, pero es joven, bastante activo, etc. Entonces ahí trataron de encasillarlo, pasó de galán a un viejo que no podía cambiar finalmente. Eso con los estereotipos que están en los medios también, igual que las publicidades como la de Canada Dry, esto de adulto menor. A mí me chocó un poco eso, siendo yo con un rango etario de adulto menor, creo, porque tampoco sé muy bien qué es un adulto menor. Sentí, mi percepción era que era casi una burla al concepto de adulto mayor, como estas campañas que mencionan adulto mayor constantemente, un poco para visibilizar el tema, y acá lo tomaron y fue como, bueno, tú quieres ser un adulto menor, quieres ser más joven, toma esta bebida, ¿sí? Y acá, Bueno, Susana. acá terminamos esta diapo con un chiste, digamos, para alivianar un poco la cosa. Quería hacer mención al chat también, que lo estaba viendo, cómo hay varias personas que están aportando, ¿no? Hacen mención al IFE, ¿no? Que durante la pandemia, para poder acceder al IFE, efectivamente tenías que meterte a una plataforma para postular, ¿no? Así que comentarios ahí de varias personas. Valeria dice, mi papá me pide que le haga las boletas en su venta agrícola por internet. Claro, ahora ya no existen las boletas en papel desde hace un par de años. Las boletas de honorario, las boletas de servicio son, bueno, y las boletas, la tipo factura, digamos, de comercio, son todas a través de la plataforma de impuestos internos, y claro, y no todas las personas mayores acceden, ¿no? Y como les decía, bueno, ahí terminamos esta diapo con este chiste cruel, ¿no? Donde una auxiliar o una enfermera le está explicando a la otra y mostrándole, le dice, porque está chiquitito, yo no sé si alcanzan a ver y está en inglés, pero le dice, esta es una persona mayor o esta es una persona vieja, o más técnicamente, digamos, hablando, o si quieres usar el término técnico, ¿no? Es un, comillas, bloqueador de cama, obturador de capa, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Que es una persona mayor, ¿no? El término bed blocker en inglés hace referencia a una persona mayor que está ocupando una cama de un hospital de manera inútil, ¿no? Que está obstruyendo, digamos, ¿no? El paso de otros pacientes a los cuales les sería más útil contar con esa cama. Entonces es bien brutal que esto se convierta en un chiste, ¿no? Y habla un poquito también de esta mirada, digamos, sobre las personas mayores, que incluso en ocasiones llega a ser el ver a la gente mayor como un objeto. Sí, me estaba acordando, Susana, que nosotros también hemos escuchado, yo creo que varias veces, la historia de trabajadoras de residencias de larga estadía, de establecimientos de larga estadía, que nos cuentan que cuando llaman a la ambulancia y les dicen que son de una residencia de personas mayores, La no, ambulancia no va, no va, les cuesta no un va. montón que puedan llegar porque, claro, priorizan a la población más joven. Y en Y los servicios de urgencia también se ve. En los servicios de urgencia, cuando hay gente muy mayor esperando atención, tienden a irla dejando para la cola. no está en las prioridades, Mm. a menos que haya ahí un contacto, tal vez. Y se vio también en la pandemia, ¿no? Como decíamos, se vio también, aunque es algo que no se habla mucho, sí se tuvo que en algún momento decidir quién ocupaba un ventilador y quién no, o quién ocupaba una cama, quién no, a quién priorizaban primero, y se vio en hartas partes del mundo.
fue una discusión bien compleja en su Es un momento. tremendo tema, el tema de la última cama, que da para una charla más allá de lo que podemos abarcar hoy, digamos. Sí. Y además me tomo del comentario de Gloria que estoy viendo acá, que habla de la adaptación a la tecnología, y es cierto que está este concepto de ciudades inteligentes, de ciudades amigables, de progreso, ¿cierto? Y finalmente, si no tenemos programas efectivos y de políticas públicas para la inclusión digital de las personas mayores, no nos sirve de nada la ciudad inteligente, no nos sirve de nada el código QR, en el fondo estamos dejando gente afuera y eso no puede ser, ¿sí? Yo creo que eso es un temazo en términos de inclusión, y de una inclusión que nos va a servir a todas y todos. Y pasamos entonces de estas ideas que son estas ideas viejistas, como le llamamos nosotros, y que la podemos ver en el cotidiano, como vimos recién, pasamos a la discriminación concreta, que bueno, también lo que vimos recién es discriminación, pero esto lo vemos en muchos ámbitos. Esto lo vemos en salud, como acabamos de mencionar. El ejemplo clásico que nosotros siempre damos en clases es cuando llega alguien a consultar que es mayor, acompañado de una persona más joven, y se le habla solamente a la persona joven sin tomar en cuenta de que la que tiene que recibir la información es la persona mayor, porque de eso depende su tratamiento, dependen las decisiones, ¿cierto? También hay muchas otras cosas, o sea, el estigma que lleva el tema de mayores implica también que incluso desde los profesionales de la salud nos ponemos en una posición de ¿para qué vamos a desplegar todos los recursos que tenemos disponibles en alguien que no cambia, en alguien que está cercano a la muerte, ¿cierto? Y eso produce una discriminación horrenda en términos de tratamientos oportunos, y también de las propias personas mayores para ir a pedir ayuda en casos de temas de salud, y sobre todo de salud mental, diría yo. Es bien complejo porque claro, se normalizan muchas patologías que podrían ser bien abordadas. En investigación también pasa, lamentablemente, tenemos ahí un temazo. Ayer tuvimos una charla de ciberseguridad dirigida especialmente a personas mayores, y salió un poco este tema de los cuestionarios que llegan, de las investigaciones, y yo les decía, pucha, hay que tener cuidado, pero también es bien relevante porque la investigación también tiene un sesgo, y para los investigadores es mucho más fácil llegar y pasar cuestionarios o entrevistar a un grupo cautivo como son estudiantes jóvenes que a personas mayores. Entonces, eso implica que dos cosas. Primero, que mucha evidencia está basada en la experiencia de jóvenes, ¿cierto? Y también implica que por esta falta de conciencia respecto a las particularidades y a la diversidad que existe en la vejez, no se hacen necesariamente análisis en que se distinga por edad. Eso con el tema de la investigación. También en el diseño, lo que veníamos hablando, el diseño debe ser universal. La accesibilidad universal es un derecho humano, es un derecho que aún estamos trabajando para que se cumpla, ¿cierto? Y la accesibilidad universal nos va a servir a todos. Si tenemos instalaciones adecuadas, nos va a servir. Si tenemos accesibilidad cognitiva, que es que yo pueda entender fácilmente la señalética para poder desplazarme en un edificio, por ejemplo, o en un servicio público, por llevarlo más a lo concreto, eso va a servir a todas y todos, no solamente a las personas mayores. Entonces, la accesibilidad finalmente es algo que es un derecho que hay que promover, y yo creo que en esto de la accesibilidad universal también está la accesibilidad a la información, y por eso hablamos de la necesidad de inclusión digital. Y en el entretenimiento, con el entretenimiento pasa algo bastante particular, que es precisamente una de mis áreas de estudio que me ha gustado mucho, porque
se ve que el entretenimiento es un mecanismo de afrontamiento de situaciones adversas y de crisis sociohistóricas, como es la pandemia, como fue el estallido social, ¿cierto? Y el entretenimiento permite la disminución de sintomatología ansiosa, favorece el bienestar psicológico, pero hay un gran viejismo en el entretenimiento también. Primero, en la industria del entretenimiento, que hacen solamente juegos dirigidos a personas mayores que tienen que ver con estimulación cognitiva, no pensando en que, bueno, también podríamos hacer este juego con una accesibilidad universal, de tal manera que tenga la letra lo suficientemente grande, el suficiente contraste, para que todos lo puedan jugar, ¿cierto? Sin problema. Y también se tiende a distinguir las actividades más pasivas con personas mayores, las actividades más fuertes, más activas con personas más jóvenes, y eso ha generado incluso discriminación entre las propias personas mayores que juegan. Sobre todo videojuegos, los mismos pares empiezan a decir, bueno, pero eso es de jóvenes, ¿cómo estás tú jugando con una consola? ¿Cierto? Entonces, en el tema del entretenimiento, que se ha visto que es tan beneficioso, incluso más beneficioso que cualquier otro uso de Internet, es un temazo el tema del viejismo. Bueno, en cuanto al trabajo, ¿no? Que es un tremendo tema, y es un tema poco, digamos, analizado hasta el momento, es un tema que hay que poner sobre la mesa, el cómo podemos hablar de acceso al trabajo en las personas mayores, pero no a cualquier trabajo, a un trabajo digno, ¿no? A un trabajo que sea inclusivo, porque hoy en día decimos, claro, hay algunas instancias donde hay trabajos donde específicamente están dirigidos hacia personas mayores, pero habitualmente son trabajos que no implican ningún tipo de contrato, que implican digamos, una paga muy por debajo del mercado, donde no hay protección social alguna, donde no hay una relación contractual, digamos, como corresponde con la empresa o con un empleador, en fin. Entonces, el tema del trabajo es un tema que se ha abordado poco, ¿no? Respecto de, hablemos de trabajo digno para las personas mayores de 60, porque estamos hablando de un grupo, sobre todo, las personas que tienen entre 60 y 75 años son personas que habitualmente desde su profesión o desde su oficio están absolutamente habilitadas y activas, aunque se hayan pensionado, digamos, aunque hayan jubilado, ¿no? También estaba viendo ahí un comentario de Ángel respecto de considerar instrumentos legislativos nacionales e internacionales como la Convención de Derechos, ¿no? Y efectivamente, Ángel, gracias por ese aporte, porque aquí seguidamente vamos a hablar de que existe una convención interamericana de protección de los derechos de las personas mayores que Chile firmó y ratificó. Entonces también tenemos un marco ahí dentro de esta convención, de esta convención que Javi nos va a hablar un poco de eso después, que nos obliga, ¿no? Nos obliga a mirar todos estos temas desde la perspectiva también de los derechos, ¿no? En cuanto a los servicios, bueno, lo mencionamos ya antes, ¿no? Como a nivel de los servicios falta mucha más educación en los prestadores de servicios y mucha más inclusión en cuanto a el acceso que las personas mayores pueden tener, ya sea a través de las vías digitales o a través de la presencialidad también. El transporte público, que ya lo mencioné delante como un ejemplo, ¿no? Que realmente es una vergüenza las pocas facilidades en cuanto a accesibilidad que tienen las personas mayores al transporte público, y con mayor razón aquellas personas mayores que tienen alguna limitación física o psíquica, ¿no? Para desplazarse o para comprender, ¿no? Las instrucciones, los letreros, en fin. En cuanto al acceso, el acceso a la información, aquí de frente nos metemos en el tema de la digitalización, ¿no? De que las personas mayores requieren, ¿no? Que haya instancias, ¿no? Que podamos implementar instancias a distinto nivel para que las personas mayores tengan la oportunidad
de digitalizarse, ¿no? Eso es algo que viene, la pandemia lo relevó de una manera muy potente, por lo tanto es un tema frente al cual no nos podemos hacer los lesos. Y el tema de los recursos económicos, donde también se ve discriminación. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de las pensiones en Chile, no? Mejor ni mencionar el tema, pero otras cosas que tienen que ver con el acceso a recursos económicos, como por ejemplo, el que las personas mayores se encuentran con limitaciones concretas para acceder a créditos en distintas instituciones solo por el hecho de tener más de una cierta cantidad de años, ¿no? Por políticas de las instituciones, con mucha frecuencia hay una limitación etaria para otorgarle crédito a una persona. Ahí Está sí. muteada, Javi. Sí. Para resumir y un poco haciendo cierre esta parte y vamos a lo que dice Ángel, que es cómo solucionamos esto, tenemos estas ideas viejistas, las concepciones donde nos hacen predominar el enfoque biomédico, un enfoque asistencialista en relación con las personas mayores, y esto trae consecuencias al considerar a las personas mayores como un obstáculo y no como un aporte en la sociedad. Y desde ahí está esta norma dominante donde se priorizan solamente a las personas en edad productiva, ¿cierto? Y no a las personas que hayan dejado de trabajar, por ejemplo, e incluso a quienes sigan trabajando de manera informal. Y esto finalmente termina en discriminación, termina en maltrato y ya pasamos a un obstáculo en el goce y ejercicio de los derechos de las personas mayores, y ahí nos metemos directamente a lo que son los derechos humanos de las personas mayores. Entonces, para esto tenemos que hablar de qué es una convención, ¿sí? Porque algunos de ustedes lo sabrán, yo creo que muchos de ustedes lo saben, desde la OEA, la Organización de Estados Americanos, se generó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ¿sí? Y esta convención es un tratado internacional a nivel interamericano. Entonces, nos tenemos que preguntar primero, ¿qué es una convención? A propósito de toda esta discusión que tenemos con nuestra propia constitución, ¿cierto? Hay tratados que son internacionales y que incluso están considerados vinculantes, es decir, pasan a ser parte de la normativa del país, y nosotros, en Chile, ratificamos la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores el año 2017, y por lo tanto, todos estos derechos que consagran la Convención son parte de nuestro marco jurídico, y en ese sentido tenemos que velar por su cumplimiento, que eso es lo relevante. Entonces, el Estado de Chile en particular, por haber ratificado esta convención, está obligado a cumplir los derechos que en la convención se establecen, y además existen mecanismos de monitoreo para velar, mecanismos de monitoreo a nivel internacional, a nivel OEA, para velar por el cumplimiento de estos derechos en los países en que se ha ratificado la convención. Y acá les traemos el artículo 7, particularmente de la Convención, el artículo sobre derecho a la independencia y a la autonomía en la vejez, y esto nos parece particularmente relevante, bueno, porque primero estamos hablando de autonomía y dignidad, ¿cierto? Hoy, pero además porque este es un derecho que se le ha denominado derecho emergente en esta convención, que quiere decir que por primera vez en la historia de los tratados internacionales se consagra el derecho a la independencia y a la autonomía de las personas mayores de alguna manera. Entonces, o sea, estamos hablando que recién en el 2017 Chile ratifica esta convención y esto pasa a ser un derecho que
al escucharlo nos parece tan obvio, ¿cierto? Y dice textualmente, los estados parte, en este caso el Estado de Chile, la presente convención reconocen el derecho de las personas mayores a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, al desarrollo de una vida autónoma e independiente. Esto también independiente, valga la redundancia, de su estado cognitivo, si hay deterioro cognitivo o no hay deterioro cognitivo, o de su funcionalidad física. Y también esto debe estar conforme a sus tradiciones, su creencia, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos. O sea, nosotros esto lo tenemos en nuestra normativa, podemos hacerlo cumplir, es más, no tenemos que esperar nuevas constituciones para poder hacerlo cumplir. O sea, acá tenemos el derecho a la autonomía y a la independencia súper clarito. Bueno, y a propósito de la convención, ¿no? Aquellos que no conozcan la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, los invitamos a todos y a todas a echarle una miradita, a leerlo, es interesante, y en la medida que uno va recorriendo los distintos artículos se va dando cuenta que efectivamente se justifica una convención que haga referencia explícita a los derechos de las personas mayores, porque los temas, ¿no? Que se van presentando a lo largo del envejecimiento son temas particulares, son temas distintos, y son muchos de esos temas tocados, ¿no? A través de esto de los derechos que las personas mayores tienen, deben tener, debemos proteger, y que con mucha frecuencia se conculcan. Y aquí en esta diapo quisimos ponerle ya, extremar un poquito las cosas, ¿no? Y pensar en que dentro del colectivo de las personas mayores hay algunos subgrupos que están especialmente en situación de vulnerabilidad respecto de la discriminación y la conculcación de sus derechos. Y les pusimos ahí algunos de ejemplos, ¿no? Que son bien evidentes. Por ejemplo, las personas mayores que viven solas. Y tenemos ejemplos, como decía Javi delante, como mencionamos, ¿no? Un par de veces, personas mayores que viven solas y que si no tienen alfabetización digital suficiente como para postular a un subsidio o para bajar su pase de movilidad, no pueden pedirle ayuda a nadie, o no cuentan con un familiar más joven que los conecte a una pantalla de Zoom para que se atiendan con un médico por videollamada, en fin, ¿no? Son personas que son mucho más vulnerables en este aspecto. También las personas mayores que viven en las residencias de larga estadía, ¿no? En los antiguamente llamados los hogares de ancianos. En las residencias de larga estadía, aparte de que hay algunos derechos que obviamente están restringidos, como la libertad de desplazamiento, las personas que viven en una residencia de larga estadía con muchísima frecuencia no tienen la libertad para poder salir, si es que así lo quieren, a no ser que eso esté autorizado por algún familiar, que es como el familiar responsable de la persona mayor que está institucionalizada. Entonces de ahí para adelante, ¿no? Aparte de eso, el poder, bueno, tomar decisiones respecto de cosas cotidianas, como a qué horas te levantas, como a qué hora almuerzas, como en fin, ¿no? ¿Para qué hablar de las personas mayores que están en situación de discapacidad porque tengan alguna enfermedad o alguna condición que los limita en su autovalencia? Las personas que tienen demencia, ¿no? ¿Qué tanto pensamos en los derechos de las personas mayores cuando hablamos de personas con demencia? La persona con demencia tiene derecho a voto, ¿no? Las personas con demencia van a poder votar para el plebiscito que viene, ¿no? Apruebo o rechazo. Las personas con demencia tienen derecho a decidir, ¿no? Con quién van a vivir, quién los va a cuidar, cómo quieren ser cuidados. Las personas mayores con consumo problemático de sustancias, que es un tema muy invisibilizado y muy poco trabajado y muy poco tratado. Hay un grupo no pequeño de gente mayor que tiene consumo problemático de sustancias, especialmente alcohol, y que es una población que está tremendamente oculta. Hablar también de las personas mayores migrantes se hace necesario. No son, obviamente, la mayoría de los migrantes, son una minoría, pero están. Y están viviendo en este país, están viviendo en Chile, y probablemente van a ir aumentando en número de aquí a unos años más. Y un tema que probablemente es de los más invisibilizados de todos, ¿no? Las personas mayores del colectivo LGBTI+, que eso sí que son personas invisibles, ¿no? Que les ha tocado vivir
durante gran parte de su vida sin poder expresar su condición distinta respecto de su sexualidad, y que son personas que ahora están viendo que se les abre un mundo de oportunidades para poder tener la libertad que nunca tuvieron, y sin embargo en este mundo de oportunidades no están siendo tampoco incluidos ni considerados ni visibilizados, ¿no? Y bueno, y cuando pensamos en qué es lo que podemos hacer, porque bueno, una cosa es poner todos estos temas sobre la mesa, pero también implica el poder de alguna manera pensar desde dónde nos situamos para poder hacer algo al respecto. Y en este sentido es importante considerar, ¿no?, este modelo ecológico que se usa para muchísimas cosas y que nosotros también lo usamos para abordar este tema de la discriminación, el edadismo, la marginación, la conculcación de derechos en las personas mayores, el cómo la sociedad todavía no tiene una mirada totalmente inclusiva. Cuando pensamos en qué podemos hacer, tenemos que pensar que aquí hay distintos niveles en los que tenemos que actuar al mismo tiempo, ¿no? En el chat han aparecido distintas intervenciones, ¿no? Hablando de que, bueno, es bueno, sería bueno hacer esto otro, y efectivamente todos los que ustedes han estado proponiendo, algunas personas en el chat, sí, tienen razón, sería bueno hacer todo eso. Y es bueno actuar en el microsistema, ¿no?, que son el círculo más inmediato de la persona mayor, más cercano, donde es importante ahí poder tener conciencia de cómo se dan las relaciones intrafamiliares, cómo se dan las relaciones con el entorno más inmediato de la persona mayor, cómo se dan las relaciones de poder, porque cuando hablamos de maltrato entre las personas estamos hablando de relaciones de poder que no son simétricas, digamos, ¿no? Donde hay uno que tiene el poder y otro que está en situación de desvalimiento en ese sentido. También hay que actuar en lo que se denomina el exosistema, ¿no?, que es el conjunto de instituciones y organizaciones que están en la comunidad y que muchas de ellas están directamente relacionadas con la vida cotidiana de las personas mayores. En primer lugar, siempre cuando se hacen encuestas, las personas mencionan el consultorio, ¿no? Atención primaria, donde las personas mayores, la mayor parte de las personas mayores de Chile son usuarias. También la municipalidad, también la iglesia, la parroquia, las organizaciones comunitarias, son todos lugares donde uno tiene que actuar, donde hay que hablar de inclusión, donde hay que derribar prejuicios, donde hay que pensar también en un trato preferente hacia las personas mayores. Y finalmente incidir en el macrosistema, ¿no? El macrosistema donde están instaladas todas las representaciones sociales viejistas de las que partimos hablando al principio de esta charla, y donde necesitamos todos colaborar en ir derribando esos prejuicios y empezar a tener una imagen más real de lo que es la población de personas mayores en nuestro país, en Chile. Entonces, la gran pregunta es qué podemos hacer, ¿cierto? Y en primer lugar, el lenguaje construye realidad y por lo tanto debemos ocupar un lenguaje adecuado, no abuelitear a nadie, el término abuelito, abuelita, anciana, anciano, todos esos términos medios Los viejitos y las viejitas. los viejitos y las viejitas, sí, como todos los términos peyorativos o que tengan alguna connotación negativa, se deben evitar, ¿cierto? Y eso creo que nosotros podemos jugar un gran rol, porque mucha gente, de hecho, viendo el matinal, una de las animadoras dijo ayer, me parece que fue así como, bueno, es que tenemos que cuidar a los abuelitos, entonces algo que todavía no llega a los medios de comunicación, esta perspectiva gerontológica aún no logra escalar a donde queremos, entonces ahí hay un trabajo por hacer. El contacto intergeneracional en el sentido de que se ha visto, o sea, la evidencia está ahí,
una de las mejores maneras de erradicar el viejismo es con el contacto intergeneracional, y por lo tanto debemos promover instancias de contacto intergeneracional, y también en la misma línea promover una imagen realista del envejecimiento, y eso lo logra el contacto intergeneracional, o sea, lo logra la educación, pero sobre todo el contacto intergeneracional, porque se ve que las personas que conviven con personas mayores o que conocen personas mayores, que con mayor frecuencia tratan con personas mayores, en general tienen menos niveles de estereotipos viejistas. Bueno, mencionaba ya el cuestionar los prejuicios, ¿no? Y prejuicios que muchas veces tenemos nosotros mismos y que no estamos conscientes de ellos. Yo les dije delante que hay una cantidad de prejuicios que no están en la conciencia de ellos y que uno los traduce a la conducta, y recién ahí uno se da cuenta que, bueno, algo está pasando, que estoy actuando no de una manera que puede ser cuestionable. Por lo tanto, poner, digamos, sobre la mesa la necesidad de cuestionar la cantidad de prejuicios que hay en las personas acerca de las personas mayores, en la población adulta, en la población joven, porque por ahí había, digamos, una intervención también en el chat que hablaba de que lo que las personas adultas y las personas jóvenes hoy hagan con este tema va a repercutir después en su propio envejecimiento, cuando sean viejos. Por lo tanto, el que nos movilicemos para cambiar estas cosas y para hacer de Chile una sociedad más inclusiva con las personas mayores, tiene que ver también con que las personas que hoy día son adultos, el día de mañana, cuando sean adultos mayores, tengan una mejor calidad de vida y puedan decir que viven en un país donde las personas mayores se les respetan sus derechos. La educación es fundamental, y bueno, nosotros aquí en la Escuela de Psicología y también en el programa Adulto Mayor estamos en esto, en esta charla también estamos en esto de educar, de difundir, de promover, y yo creo que, bueno, la petición a todos los que están escuchando es que cada uno de ustedes se convierta también en alguien que pueda difundir todo esto que han escuchado hoy día y que sabían a lo mejor de antes. Cada uno de nosotros tiene una obligación para poder incidir. A veces uno dice, oh, es que hay que cambiar las políticas públicas. Sí, también las políticas públicas son importantes, pero cada uno de nosotros se convierte también en un agente de cambio. Y yo creo que eso es responsabilidad de la sociedad completa y de cada uno de nosotros individualmente, ser un agente de cambio. Y bueno, finalmente contribuir a eliminar barreras, ¿no? Las barreras del entorno que dificultan que las personas mayores accedan, barreras tanto físicas como barreras cognitivas y barreras digitales, como ya lo habíamos mencionado antes. Por lo tanto, bueno, con esto estamos dando fin a lo que queríamos contarles, queríamos exponerles. Tenemos un espacio todavía para hacer preguntas, ¿no? Tenemos 10 minutos enteros, y si de repente nos pasamos un poquito de parte nuestra, no hay ningún problema con eso. Agradecerte desde ya, Gina, por la invitación y la acogida, que no pude darte las gracias antes. Así que bueno, tú tienes la palabra para moderar ahora, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Javiera, Susana, a ustedes por estar aquí, por exponer este tema tan importante como ustedes bien ya han dicho, no solo para las personas mayores, también para todos nosotros, para toda nuestra sociedad. Y bueno, comentarles, ustedes ya han visto, hemos tenido bastantes comentarios durante la exposición y también algunas preguntas que les voy a ir leyendo. Por ejemplo, Gloria Varela Gana comenta y pregunta. Además, dice, es muy triste ver la prepotencia de algunas personas y la falta de cuidado en el trato hacia el adulto mayor. El hacerlo sentir que es un estorbo, un gasto extra, etc. Todos mensajes de rechazo, descalificativos, agresivos y que dañan la dignidad de la persona mayor en los medios de comunicación, en los centros de salud, en el supermercado, en todo ámbito. ¿Por qué ocurre esto si todos vamos a envejecer? ¿Queremos ser tratados así al llegar a esta etapa? Esto genera temor e inseguridad en la persona que está próxima a esta etapa. No sé si alguna de las dos quiere comenzar para Hola responder a la Gloria, pregunta. bueno, gracias por la intervención, y tú tienes toda la razón en lo que dices. Efectivamente hay un tema de trato
O sea, el tema de tratos que tú mencionas se le denomina directamente maltrato, ¿no? Ahí estamos hablando de el maltrato que se ejerce contra las personas mayores. La palabra maltrato es una palabra bien fuerte, pero efectivamente hay un montón de conductas que cumplen exactamente con la definición de la palabra maltrato, por triste y digamos, por violento que eso sea. Y se produce, como tú dices, un círculo vicioso, ¿no? Tenemos estos estereotipos metidos en la cabeza de que las personas mayores no son muy útiles, ¿no? Porque ya están viejas, de que se deterioran, de que son mañosas, y claro, de que no son productivas, entonces si tú no produces eres inútil, y si eres inútil eres un estorbo, y una cosa va llevando a la otra, ¿no? Y si la persona mayor tiene alguna enfermedad o tiene alguna condición de discapacidad y necesita ayuda y necesita asistencia, entonces se convierte en una carga, y además, ¿no? En los discursos más amplios, como las personas mayores no producen servicios, ¿no? Ni producen tampoco desde el punto de vista laboral, entonces es considerado denominada la población pasiva, ¿no? Y esta población pasiva entonces se le denomina una carga, entre comillas, para la sociedad, y vamos agregándole apelativos, digamos, al colectivo mayor. Y eso va generando que se mantengan estas percepciones de que la gente mayor no tiene un rol, no tiene un lugar en la sociedad. Y resulta que cada vez más la población mayor se va incrementando, o sea, nos estamos acercando rápidamente al 20%. Nos falta mucho para que lleguemos al 20% de población mayor aquí en Chile. Entonces, si estamos pensando que en algún momento el 20% de la población chilena la vamos a considerar un lastre, una carga, una población marginada que no aporta, no va a ser por culpa de las personas mayores solamente, porque digamos que a veces pasa que tampoco hacen mucho esfuerzo por abrirse los espacios, y eso hay que reconocerlo, pero sí va a ser porque todos nosotros en la sociedad vamos a ser responsables de eso. Entonces, desde ya uno tiene que abrirse a que cada uno tiene un papel que jugar para cambiar estas condiciones. Todos podemos hacerlo, porque lo que dice Gloria finalmente es cierto. Si o sea, si uno está mirando el futuro y tú piensas, bueno, ese es el futuro que me espera, ¿no? Que me marginen, me maltraten, me invisibilicen, me desoigan, ¿no? Entonces no quiero llegar a viejo. Y claro, esa es una de las grandes razones por las que la gente joven o la gente adulta o la gente que se empieza a acercar a los 50 o un poquito más, a veces te dicen, yo no quiero llegar a viejo, ¿no? Y lo que querríamos que pasara en el futuro sería que más adelante todos pudiéramos decir, yo sí quiero llegar a viejo, no tengo problema con eso en Chile, ¿no? Porque Chile sí va a estar preparado de aquí a un tiempo más, ojalá. Yo solo agregar a lo que decía Susana, que solamente para reforzar la idea, o sea, ¿a quién le gustaría llegar a una etapa que tiene una connotación muchas veces hasta terrorífica? Entonces, eso también impide que vayamos trabajando nuestro propio envejecimiento a lo largo de nuestro curso de vida, ¿cierto? Y eso es una complicación, porque ahí se produce el gran problema, cuando llegamos a viejos, ¿cierto? Y se nos viene de golpe por alguna razón, por alguna enfermedad, por mirarse incluso al espejo de un momento a otro, o como contaba la profesora Consuelo Undurraga en una charla el lunes, porque los otros te dicen o te hacen sentir de que eres viejo, ¿cierto? Y en Twitter uno puede ver de repente gente escandalizada porque por primera vez le dieron el asiento en el metro, entonces dice, vaya, parece que los otros me están mirando de una forma en que yo no me veo. Y eso impide sin duda poder construir nuestro propio envejecimiento de manera adecuada a lo largo de toda nuestra vida. Muchas gracias, profesoras. Quería mencionar un También, comentario de Doris Sequeira en el chat. Hola Doris, por supuesto. qué bueno que estés aquí con nosotros, que nos está dando un par de cifras que me parecen interesantes. Dice Navidad en la sexta región, no la Navidad, no, el lugar geográfico, Navidad en la sexta región tiene ya un 29% de personas mayores. Le siguen el Quisco y el Tao en la quinta región, ¿no?
Gracias, Doris, por los datos duros. Muchas gracias a ambas y a Doris también. Continuando con las preguntas, tenemos una aquí muy interesante de Andrea Fuentes, que ella cuenta su caso particular, que vive con sus padres y ellos son totalmente independientes. La pandemia la hizo sentir a ella más sobreprotectora. ¿Qué recomendaciones me podrían dar? Pregunta, para que ellos sientan que los estoy cuidando y respetando su independencia. Es una pregunta muy, muy interesante, ¿cierto? O sea, Y muy amplia. muy amplia, sí, como que efectivamente uno puede caer en la sobreprotección sin quererlo y con la mejor de las voluntades. O sea, yo siempre digo cuando tú llegas a un CESFAM o llega al consultorio y te dicen, abuelita, venga para acá, no es una cuestión hecha con malicia, ¿cierto? Es tratan de hacerlo de manera cariñosa y lo terminan haciendo peor, ¿sí? Pero yo creo que en ese sentido la conversación es esencial. Yo creo que tenemos que escuchar a los otros y ser escuchados, y en ese sentido nos vamos a ir dando cuenta solos de cómo podemos no pasar a llevar los derechos del otro, o sea, escuchar qué cosas le importan al otro y qué cosas quiere mantenerse haciendo, ¿sí? Yo siempre me acuerdo del caso de mi abuela que venía a la casa y se ponía a hacer las camas, pero se cansaba mucho. Y claro, yo me estresaba porque decía, pero ¿para qué lo hace si lo puedo hacer yo? Y ella se cansa bueno, ¿por qué? ¿Cierto? Yo estaba recién aprendiendo de estos temas y ahí tuve la gran intervención de alguien que me dijo, bueno, pero es que ella tiene el derecho a hacerlo y ella quiere hacerlo. Ella se siente bien haciéndolo. Entonces, desde ahí también escuchando y observando al otro, yo creo que uno va a poder respetar de mejor manera los derechos, ¿sí? Pero es un temazo, es súper complicado. Ahora, pasó en la pandemia que por esto del confinamiento obligatorio de las personas mayores de 75 años, quedaron absolutamente encerrados en las casas, entonces los familiares tenían que hacerles todo, ¿no? Desde pagar las cuentas, ir al supermercado, dejarle las bolsas, ¿no? Del supermercado con los alimentos, en fin, y la mercadería en la puerta. Entonces, claro, incluso muchas personas mayores durante la pandemia, ¿no? Que apareció en un par de investigaciones que se hicieron en el observatorio del adulto mayor de aquí de la universidad, personas mayores con el temor de si una vez que pase la pandemia voy a recuperar mi autovalencia y mi autonomía después de haber estado en esta situación de dependencia obligada y artificial, digamos, por culpa de la pandemia. Las personas mayores tienen mucho susto perder su autovalencia y su autonomía. La independencia, la autovalencia es algo que se valora muchísimo. El no depender de los demás es probablemente una de las cosas que más se valora en la etapa del envejecimiento. Y por lo tanto, frente a esta pregunta de cómo no sobreproteger, pero sí apoyar, como decía Javiera, lo más importante, la recomendación o el consejo es preguntarle a la persona mayor, ¿en qué necesitas ayuda? ¿En qué quieres apoyo? ¿Hasta dónde? ¿No? Porque los lineamientos en el fondo los da la persona mayor de lo que necesita y lo que no necesita, de en qué momento se está sintiendo invadida e invalidada y en qué momento se está sintiendo ayudada, ¿no? Eso es así y en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que en este ámbito de lo que son las personas mayores se puede ocupar esta frase tan famosa que originalmente se acuñó, ¿no? Para las personas con discapacidad, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Muchísimas gracias, profesoras. Continuando, tenemos acá también un comentario de Valeria que nos dice que en la salud, por ejemplo, hay mucha discriminación con respecto al trato. Lo he visto con mi abuela y da mucha impotencia. ¿Cómo se podrían cambiar estas actitudes? Bueno, la educación ahí es fundamental.
Sí, sí, es fundamental. La educación es fundamental y algo que yo trato de promover, que en Chile está esta cultura de repente de no voy a denunciar o no voy a reclamar porque no va a pasar nada, pero las oficinas de los centros de salud, perdón, los centros de salud tienen oficinas donde uno puede dejar su reclamo, ¿cierto? Y yo creo que si todos aportamos con ese granito de arena, deberían empezar a cambiar las cosas. O sea, igual hay intentos de formación, hay instituciones que se han preocupado de formar, ¿cierto? E incluso profesionales que nosotros vemos año a año llegan a nuestros diplomados porque quieren saber más y acá veo algunos ex estudiantes que probablemente sabían muchas de estas cosas, que los vimos en los diplomados, en el diplomado de psicogerontología, en el diplomado de salud mental, y están acá y quieren seguir aprendiendo y están a las 7 de la tarde cuando podrían estar tomando once, ¿cierto? Entonces, yo creo que esas personas son una luz para llevar este conocimiento a sus propios equipos y terminar con este maltrato estructural finalmente. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros además de promover que las instituciones, los profesionales de la salud se capaciten especialmente en temas gerontológicos? Es dejar constancia de una mala atención, ¿cierto? Aunque yo sé que es pérdida de tiempo, yo sé que es agotador, es un mal rato, pero eso debería llegar a buen puerto y que no digan después de que los libros están llenos de felicitaciones en el compín. Entonces, hay que dejar ahí su constancia y su reclamo, creo que es una buena forma de poder hacernos escuchar. Bueno, y lo otro que siempre también es posible para las personas que trabajamos con adultos mayores, y esto es un mensaje también, como decía Javi, para los exalumnos del diplomado, que la mayoría de ellos trabajan con personas mayores, que poder empoderar también a las personas mayores en sus derechos, ¿no? O sea, que la persona mayor sea capaz también de exigir sus derechos y de buscar también las instancias donde estos derechos se le puedan cumplir, se le puedan respetar, ¿no? Desde la anécdota, yo me acuerdo de un paciente hace muchos años que tuve, que era un señor mayor, en esa época tenía 84, 83, 84, y tenía una lesión en una cadera. Fue un traumatólogo, claramente estaba bien invalidado ya por el dolor de la cadera, ya no podía manejar, no podía subir escala, y él era una persona bien activa con sus 84 años. Entonces fue un traumatólogo y el traumatólogo le dijo que bueno, que no se podía hacer nada, que esto era una patología crónica. Entonces cuando me contó le dije yo, bueno, ¿y no te habló de la posibilidad de una prótesis? Entonces me dijo, sí me mencionó la prótesis, pero me dijo que no valía la pena. Así. Ahora, la pregunta, ¿no valía la pena por qué? Porque los viejos pasan sentados todo el día, ¿para qué vamos a gastar una prótesis en ello? ¿O porque cuando tienes 84 años te quedan muy pocos años de vida? ¿Para qué vamos a gastar una prótesis en alguien que se va a morir luego? ¿Cuál era el mensaje? No, no vale la pena. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú necesitas poder recuperar la movilidad que tenías antes, porque te estás limitando en una serie de cosas que antes hacías y no las estás haciendo, y eso no te está haciendo bien, es tu calidad de vida. Entonces le dije yo, ¿sabes qué? Yo que tú me pongo a buscar un traumatólogo que sí te opere. Bueno, el cuarto traumatólogo que consultó le dijo, sí, ok, hay prótesis, yo opero. Le puso la prótesis, po, y él que en esa época tenía 84, creo que ahora ya tiene 92. Eh, o sea, han pasado casi 9 años. Y claro, pues yo lo seguí viendo después que ya lo habían operado y andaba con su prótesis y subía las escalas y hacía deporte, él nadaba, ¿no? Y manejaba su auto. Entonces, como sí, po, las personas mayores también hay que empoderarlas. Muchas gracias. En este sentido, creo que la pregunta de Paulina Torres a continuación es bastante interesante porque ella nos dice, ¿cuál creen ustedes que es la intervención más urgente desde la política pública en la que se debe trabajar? Tremenda, tremenda pregunta. Yo creo que hay muchos aspectos. Yo creo que ahora estamos como muy en el Plan Nacional de Cuidados, ¿no? Estamos como en esa parada, pero a mí me parece bien urgente el
poder llegar con la oferta programática pública, del Senama particularmente, con una gran cobertura, poder llegar a distintos rincones de Chile. Eso no está sucediendo, hay un problema de cobertura y necesitamos aumentar la cobertura. Para eso necesitamos obviamente el presupuesto correspondiente. De ahí, si el presidente nos está viendo, puede apoyarnos con eso, pero me parece que hay buenos programas que pueden ser un gran aporte, y son un gran aporte en los lugares donde están. Pero hay zonas en que todavía no hemos logrado llegar, estamos aún bastante centralizados y necesitamos también ir adaptando las intervenciones a las diversas realidades que tiene nuestro país, que es tan largo y con realidades tan diferentes. Sí, el poder adaptar, digamos, las distintas ideas, propuestas, dispositivos, digamos, con una perspectiva regional es súper importante, ¿no? En las distintas regiones los temas más importantes, los temas prioritarios no son los mismos, ¿no? No es lo mismo la población mayor en las distintas partes de Chile. El que también, respecto a las políticas públicas, el que tengan una perspectiva de género, que eso es re importante. Hoy en día la perspectiva de género no nos la podemos echar al bolsillo. No es lo mismo envejecer mujer en Chile que envejecer hombre. Los desafíos son distintos, los temas son distintos, los problemas que enfrentan mujeres y hombres cuando envejecen son distintos. Entonces, incorporar dentro de las políticas públicas la perspectiva de derecho, la perspectiva de género y la perspectiva de las realidades regionales. Bueno, y para ir un poco ya cerrando, nos quedan unas últimas dos preguntas. Dice Mariela Guinness, considerando el viejismo, me parece que muchas veces estas depresiones que se ven en PM también son consecuencia de una identificación con este viejismo, en empezar a identificarse con los prejuicios y discriminaciones como algo real. En este sentido, ¿cómo se puede abordar eso, especialmente en el microsistema? ¿Parte de tú, Susana? Sí, bueno, el tema, digamos, del abordaje de los prejuicios siempre tiene que ver con el contraste con la realidad, ¿no? Entonces, claro, un poquito lo que ya hemos dicho, el poder como cuestionar, el poder replantearse, el poder uno mismo cuestionarse cosas, que es algo que pocas veces hacemos, que es un ejercicio no tan frecuente, ¿no? El preguntarnos a nosotros mismos, el poder preguntarnos si acaso hay cosas que necesitamos cambiar y que queremos cambiar, ¿no? Yo creo que ese puede ser un punto de partida. Sí, yo totalmente de acuerdo. Creo que ese es el camino para, para intervenir en el microsistema que mostró Susana. Ahora, de todas maneras, si logramos generar un cambio cultural, eso va a impactar también en el microsistema. Entonces, esta cosa es bidireccional, ¿sí? O sea, cambiamos el microsistema, eso va a aportar en cambiar estas representaciones culturales, pero si cambiamos estas representaciones culturales, también va a evitar, por ejemplo, situaciones de maltrato en el microsistema. También tenemos acá la pregunta de Cecilia, quien dice, en cuanto a las diversas realidades en nuestro país, ¿cómo se podría intervenir o tratar en relación de los derechos en el caso de una persona mayor que ha ocasionado maltrato durante su vida y hoy en día se encuentra abandonado o vulnerado? Ah, el ojo por ojo. Este es un gran tema. O sea, a ver, cuando hablamos de los derechos de las personas mayores, digamos, son los derechos que tienen todas las personas mayores, independientemente cómo una persona mayor haya desarrollado su vida, digamos, ¿no? Si esa persona fue, en fin, una persona que no hizo cosas muy buenas a lo largo de su vida o que de frentón
mucho de lo que hizo con su vida puede ser cuestionado o puede ser juzgado por la razón que sea, ¿no? Eso no le quita sus derechos, ¿no? Los derechos son inalienables, ¿no? Por eso se llaman derechos humanos. No son derechos humanos para las personas buenas, son derechos humanos para todos los humanos, ¿no? Aunque a veces eso es difícil. A veces a la familia se les hace difícil. Y yo, la pregunta, ¿no? que hace, yo le voy a bajar un poquito al contexto más chiquitito porque son cosas que a uno le ha tocado vivir. ¿Cómo se enfrenta, por ejemplo? Y aquí voy a ser bien cruda porque son ejemplos que yo he visto. Esto no es fantasía, estos son pacientes que uno atiende. ¿Cómo se enfrenta una hija a la necesidad de tener que cuidar a un padre viejo, deteriorado, con una demencia, dependiente, cuando ese padre abusó de ella cuando era chica? Y esto no es fantasía, y esto no es telenovela, esto es pura y cruda y dura realidad, ¿no? O sea, las personas que abusan de menores envejecen, po, y tienen que ser cuidados, adivinen por quiénes, por sus familiares, po. Entonces, son temas súper delicados, súper delicados y súper complejos. Y uno ve todo tipo de ejemplos, uno ve familiares que cuando están a cargo de cuidar a una persona mayor en situación de dependencia, optan por tomar venganza, y son situaciones muy dramáticas. Y uno ve otros familiares que, habiendo sido víctimas, cuando les toca cuidar a la persona que fue su agresor en algún momento, agresión del tipo que sea, em, toman la tarea en sus manos y lo hacen de buena forma. Yo he visto ejemplos increíbles de generosidad de hijos, de nietos y de cónyuges, ¿no? Generosidad que uno dice no tendría por qué obligación tiene con todo lo que le tocó vivir. Y sin embargo uno ve esos actos de generosidad. Y también me ha tocado ver actitudes de crueldad infinita, ¿no? Por venganza. Entonces, bueno, los seres humanos somos complejos. Así que cuando uno hace clínica, digamos, uno tiene ejemplos para el mundo en este ámbito de las interrelaciones humanas, digamos, ¿no? Así que la verdad es que son temas que uno tiene que mirar caso a caso, porque ejemplos hay para todos, es imposible generalizar. Sí, yo creo que da para una charla completa eso, el tema de maltrato propiamente tal. De acuerdo a nuestra legislación, está el deber de los hijos de otorgar cuidado a sus padres, incluso pensión de alimentos si fuera necesario. Ahora a mí me tocó estar en la posición como desde profesional en esos casos, y es muy difícil como profesional, lo que decía Susana, obligar a alguien, decirle a alguien, ¿sabes qué? Legalmente tú tienes que hacer esto. Porque, bueno, tiene un contexto súper complejo. Puede ser una persona que tenga alguna demencia y que sea un riesgo para sí mismo y para los vecinos, para el vecindario, pero también es súper difícil nosotros como profesionales llegar y plantear eso a alguien que ha sido vulnerado por esa persona. O sea, es algo que se debe hablar en los equipos, ojalá en prestar instancias de autocuidado, de supervisión, etcétera, porque es algo súper complejo. Antes de cualquier intervención en casos de ese tipo, uno tiene que conocer la historia de esa relación. Y eso puede ser un consejo, digamos, no tan complicado, no tan difícil, ¿no? Cuando enfrenten una situación de relaciones y de relaciones que están siendo complejas o violentas o de maltrato, en fin, abóquense primero a hacer historia y a conocer la historia de ese vínculo, la historia de esa relación, para poder entender por qué las cosas en este momento se están desarrollando de la manera como uno las está viendo en el presente, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias, profesora, en honor del tiempo.
bueno, tenemos que ir cerrando, pero les agradecemos muchísimo de verdad por esta charla. Hemos tenido muchísimos comentarios que también les compartiré después internamente, y bueno, a todos también agradecerles por su participación el día de hoy y pedirles, si es que es posible, a los que quieran por supuesto, si pueden prender sus cámaras un segundito para que podamos sacar una fotografía de nuestro evento virtual para un poco para el recuerdo, y también para que Javier y Susana puedan llevarse el recuerdo también. Ahí veo todas las camaritas prendiéndose. Gracias. Súper. Espérenme un segundo. Aquí va la foto. Sonrisas. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Contarles que para acceder al video de hoy, vamos a publicarlo en nuestro canal de YouTube, que es Escuela Psicología UC, así tal cual. Lo publicamos también en el chat para que lo puedan tener, y vamos a comentar cuando esté arriba a través de nuestras redes sociales, que son Facebook, escuela.psicologiaUC, por Instagram, Escuela Psicología UC, y por Twitter, psicología_UC. Nuevamente les agradecemos a todas y todos y les deseamos una excelente tarde, y les invitamos desde ya a que estén atentos para nuestras siguientes charlas. Un abrazo.